¿Y por qué ha fracasado Wulong Fallen Dynasty, señores? Es una de las preguntas que me han hecho ya 3 o 4 usuarios de la comunidad, dado que este juego de la mano de Team Ninja es un juego que se ha denominado tipo Souls-like, que cualquiera ya puede utilizar este término y se le da a aquellos juegos que tienen cierto grado de dificultad. Ahora bien, vamos a hablar de por qué el juego se presume que ha fracasado, señores. El juego se presume que ha fracasado. Esto es para aquellos que no lo han jugado o aquellos que empezaron el juego y ya soltaron el juego así, nomás instalaron y desinstalaron. Vamos a hablar claro y vamos a verlo desde un punto de vista desde el usuario, porque los reviewers hablan de algunos temas, pero al final, cuando tú estás jugando el juego, tu experiencia es muy particular. Y vamos a hablar de esto, señores. Ustedes saben, yo soy fanático de este tipo de juegos. Yo paré Atomic Heart por continuar con Wulong. Y realmente el juego tiene lo suyo. Ahora bien, vamos a hablar en qué ha fracasado Wulong. Y lo principal en que este juego ha fracasado es que, señores, hay que estar claros. Salió este artículo que destaca que solamente el 30% de los usuarios pasaron o han vencido el primer boss, el primer general. ¿Y qué sucede, señores? Debes de tener pendiente de que los tiempos han cambiado. Muchos usuarios, muchos jugadores no están dispuestos a pasar o a coger lucha con juegos que no sean accesibles en términos de facilidad. Que hay usuarios que solamente atacan. Y básicamente no tienen la paciencia, no tienen el enfoque de entender las dinámicas para poder avanzar el juego. El juego, con todo y todo, tiene eso muy positivo, señores. Y es que ese primer boss debes de pasarlo, para pasarlo debes conocer la dinámica del juego. Y la dinámica del juego, te adelanto, y es donde ha fracasado el juego, es que en este juego, como en Sekiro, tú debes básicamente esquivar. Y esquivas. Yo no utilizo el bloqueo. Yo simplemente esquivo. Pero el esquivar está en el botón B y realmente el bloquear está en el LB. ¿Qué sucede? El LB es un botón más accesible para lo que es este parry. El parry, haces parry, atacas, y eso es lo que te va subiendo la moral y te permite vencer los enemigos más fáciles, o de una manera más simple, más fácil. El juego en sí no es difícil. Simplemente que la forma, ellos te muestran, Team Ninja lo ha hecho bien aquí, te muestra un video en donde te muestra cómo debes hacer las cosas, qué efecto tienen. Eso está perfecto, pero que hoy día la generación, si eres de aquellos que, bueno, lamentablemente hay que decirlo, si eres una persona que no eres de atrás de los 2000, probablemente ha soltado el juego. O sea, esta generación no le va a llegar a este tipo de juego porque tienen otro tipo de... No pasaron la lucha que pasamos en Nintendo, aquellos jugadores que jugamos en Nintendo y sabemos lo que son los verdaderos juegos difíciles que llegan a rayar en lo clavo. En lo clavo, en este término que usamos aquí en RD, básicamente viene siendo aquellos juegos que son difíciles sin sentido, que no tienen una curva de aprendizaje, pero la curva de aprendizaje de Wulong Fallen Dynasty es bajita. Tú entras y aprendes rápido la dinámica y tú le das para allá. Pero Team Ninja debió enfatizar más el uso del parry, porque el bloqueo no se utiliza. En general el bloqueo no se utiliza. No es necesario. O sea, tú ganas con el parry. Ahora bien, por esta simple dinámica, el 70% de los usuarios que jugaron el juego han dejado o lo han soltado. Al principio Team Ninja debió poner alguna dinámica, que bien en Sekiro lo hacen, de que aprendas a ver la importancia real de lo que es el parry. Ellos te lo explican, yo lo leí, pero muy pocos usuarios están dispuestos a esto. Ahora bien, ¿en qué otro punto ha fracasado el juego? Entiendo que está mal es en el tema de las armaduras y el equipamiento. La armadura y el equipamiento es sin sentido. Te dropean
miles de armaduras, miles de equipamiento, y al final la que tú tienes, que la conseguiste al principio, es mejor. Entonces, eso hace ya que el juego se torne en términos de equipamiento, te sature. Tú siempre vas, encuentras mucho y tú quieres ver qué tiene el equipamiento. Entonces tú vas, recoges, tienes que buscar entre todo el equipamiento que tú tienes ya y verificar que, confirmar que el que te dieron no sirve y el que tú tienes de que te dieron al principio del juego es mejor. Entonces, son cosas que realmente se han hecho sin sentido y hacen que el juego sea un tanto cansón. El juego en sí, el level design no es una cosa de que del otro mundo. Es algo que básicamente yo no. El level design ya para este punto hay cosas que no son, y con la tecnología que hay, el level design está muy por debajo de lo que sería ya lo que ha quedado atrás. Normalmente ya usted tiene ciertos patrones y usted cuando va a lanzar un juego debe de ir, entiendo, apuntando a eso o de ahí hacia adelante. Entonces, cuando tú juegas otro tipo de juego similar, tú te das cuenta que el level design en Wulong es un tanto decepcionante. Entonces, aquí en este punto también el juego ha fracasado. No todo es malo del juego, claro que no. El juego tiene algo bastante importante, señores, y es que para mí es sumamente importante tener la facilidad de poder jugar este juego con amigos y divertirte. Claro que sí, es uno de los pros bastante imprescindibles en este tipo de juegos. Puedes pasar las misiones completas con tus amigos y también todo lo que se refiere a las magias, todo lo que se refiere a el moveset o los movimientos de los jugadores con las diferentes armas. Eso está muy bien, eso está excelente. Algo que no me gusta es la historia, que es una historia muy ambigua. Es algo como que así, como fugaz. Sí me gusta todo lo que tiene que ver de la cultura. Me recuerda mucho todas estas películas chinas, las peleas, de los cinemas. Sí, claro que sí. Pero ya llega un momento en que la historia ya yo la estoy skipeando porque realmente es una historia que no te amarra, es una historia muy fugaz. Y la verdad es que quizás como uno ha pasado tantos juegos, ha visto tantas historias y en el cine también uno tiene mucha influencia del cine y más de esta cultura, realmente te encuentras la historia un tanto débil y fugaz, y eso también hace que el juego no te enganche porque no te quieres mantener enganchado en el juego porque realmente no sientes no sé si, o sea, en mi caso, esta opinión es mía, no siento como que me enganche. Más me enganchó, se va a escuchar feo esto, señores, pero más me enganchó a mí el saber qué iba a pasar con Scorn. Para que se escucha feo, señores, pero es una realidad. A mí me intrigó más, aunque no te dicen nada en Scorn, me intrigó más saber qué iba a pasar en Scorn que las historias de Wulong. Lamentablemente el caso. Esa es mi opinión. Quizá estoy hackeado de mi mente. No sé. Pero básicamente es lo que ha estado pasando con Wulong. Wulong aún sigue siendo, en mi opinión particular, así sigue siendo un buen juego. Es un juego que está siendo accesible a todos los usuarios. Es un juego que sí vale la pena que aprendas dominar la técnica de esquivar, no bloquearte. Tú te puedes bloquear, pero es que en sí hasta es tan burdo porque hasta un fuego tú le haces parry. Hasta la arena tú le haces parry, todo tú le das el B y haces parry, y eso te ayuda, te va subiendo la moral y puedes atacar y puedes hacer mejores ataques. En sí este juego es un juego que debe darle al B, y Team Ninja debió poner ese botón un poco más accesible para que le den más prioridad al usuario para poder presionar el botón y hacerlo así de una forma más intuitiva, más ágil. Es mi opinión. Y ahí es donde a los usuarios, a los demás que me han dicho, Sensei, ¿cómo mato a este tipo? Mi loco, dale al B.
tal cosa. Cuando el tipo te vaya y te ataque, dale al B. Y los tigres, oh, pero mira. Y así es que matan a los enemigos. Después que yo aprendí la dinámica, me senté un ratico, aprendí la dinámica. Después de ahí todos los enemigos. Y otra cosa, los enemigos son muy... los enemigos como tal no son tan... les faltó trabajo, ¿verdad? A los enemigos. Los mismos enemigos, la misma dinámica, la misma vaina, rutea o eliminas 2 o 3 enemigos y la misma terapia una y otra vez, y eso hace que el juego se ponga un tanto cansón. Realmente de terminar el juego debes de terminarlo para que tengas la experiencia. Si eres jugador o te gusta ese tipo de género, dale la oportunidad y dale para allá. Y básicamente déjame saber aquí debajo tus impresiones, si eres de aquellos que pasaste Wulong, si ya le cogiste el truco a lo que sería el parry, si fuiste de aquellos que lo instalaste y lo borraste. Déjame saber tu opinión aquí debajo en los comentarios y déjame un like y suscríbete al Club Gaming Tech para más videos honestos y recetas de cocina, señores. Así que ya tú sabes, este es el Club Gaming Tech. Yo soy el Sensei y me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.